Personas que nos acompañan y que esta noche estaremos conversando sobre tema tan importante como tiene que ver la investigación en la criminología y los retos que se le presentan durante bueno, los años que vienen y en la coyuntura particular actual que estamos viviendo. Bueno, un gusto nuevamente estar en estas actividades y por supuesto esperemos que sea de bastante provecho, en particular la interacción que podamos llegar a tener en la sesión de comentarios y preguntas al respecto de bueno, la experiencia que se tiene investigando, que como siempre he comentado, más bien espero que sea nutrida por el feedback que llegamos a tener una vez que culminemos mis palabras. Y bueno, para empezar, cuando se propuso este tema estuve pensando sobre qué tocar en investigación, porque como bien sabemos, investigación en ciencias sociales muchas veces parece ser un tabú para los estudiantes, tanto de pre y posgrado, porque suele haber una división a veces entre lo que es la concepción teórica y la naturaleza de pensamiento dialéctico y digamos un poco retórico que solemos tener quienes nos formamos en ciencias sociales, en especial en las ciencias jurídicas y en particular en las ciencias criminológicas, y eso que comento separado con lo que tiene que ver el llevar a cabo, ejecutar esa investigación propiamente, transformar esos pensamientos, esas ideas, todo lo que nos hemos nutrido en lecturas y teorizaciones, transformarlas en mediciones y en contextualizaciones empíricas o en todo caso en mediciones abstractas. Cuando hablo de empírico, llamo la atención un poco al hecho de que pensemos que lo empírico, lo estadístico y en particular lo cualitativo, que va dentro de la rama empírica, por supuesto, ha tomado relevancia dentro de las ciencias sociales durante los últimos, digamos, durante el último siglo prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la influencia del método de las ciencias duras en las ciencias sociales, con la circularidad y tratando de sistematizar un poco todo lo que tiene que ver la investigación en productos tangibles que tengan que ser testados y medibles por esa característica del conocimiento científico, de ser perfectible y al mismo tiempo regulable y en todo caso transformable y obviamente ir mejorándolo progresivamente, nos ha llevado a exaltar la experiencia empírica. Y llamo la atención a esto porque lo que voy a tratar de comunicarles hoy, expresarles hoy, son ideas que he venido acumulando durante los últimos 5 meses, tratando de escribir una especie de manual o trabajo sobre metodología de la investigación y los retos que se afrontan para enseñar metodología de investigación y para investigar en las ciencias sociales y en particular en la criminología. Y esto que escribo parto principalmente de la experiencia que tengo en dos partes específicas, como docente de metodología de la investigación, como docente además de estadística, y haberme formado en mis estudios doctorales en la parte cualitativa y haber además trabajado de manera, llamémoslo un poco autodidacta, en las cárceles con trabajo de observación participante y un trabajo un poco antropológico, por llamarlo de alguna manera, sobre la subcultura carcelaria, empleando métodos cualitativos que posteriormente transformé en métodos cuantitativos sin querer, obviamente previendo esto, pero que al final de cuentas aprendí y valoré la información cualitativa que tenía y que, como comento, en mi formación doctoral aprendí bastante sobre estos ejes temáticos. Entonces, sobre esto vamos a tratar un poco esta noche. ¿Qué retos tiene la investigación y qué retos tiene el investigador en la criminología en particular? ¿Por qué? Porque parece que estamos estancados, ¿no? Estamos estancados en un estatus en el que hay una separación entre lo que científicamente estamos produciendo, en lo que estamos diagnosticando y encontrando, y en lo que estamos interviniendo como criminólogos y como científicos sociales.
Parece que el criminólogo está principalmente abocado a ser un diagnosticador y no un interventor social, y aun cuando hay experiencias de intervención social, las mismas no tienen un impacto social particular o macrosocial, por llamarlo de alguna manera, porque al final de cuentas la política criminal sigue siendo con una o sigue presentándose y ejecutándose con una tendencia muy marcada hacia el etnocentrismo, hacia el racismo, hacia la discriminación, hacia la criminalización y otros aspectos muy particulares, en especial cuando tiende a haber esa abocación hacia lo que es la penalización de muchas conductas y más aún el aumento de la punitividad de las conductas socialmente hablando. Y allí hablamos del aumento de las penas, del uso exceso de la pena privativa de libertad, que en muchas de las legislaciones actuales sudamericanas pasa a ser una excepción, pero se usa como la regla, y así por el estilo. Entonces, esa separación de qué parte? Parte, como vengo desarrollando, de que estamos aparentemente estancados como criminólogos. Y ese estancamiento se debe a muchas razones, se debe, y para mí la primera, tiene parte o es en todo caso que todavía estamos anclados en la discusión en Sudamérica sobre si existe una criminología suramericana o latinoamericana y sobre si existe en todo caso material o peor aún, qué hace la criminología latinoamericana, y tenemos esta tendencia absurda de tratar de definir qué es la criminología y qué hace la criminología, sin pensar que además ya viene siendo una disciplina con más con más de un siglo de ejecución en la práctica, y en ningún momento muchos criminólogos o muchos sociólogos que se abocaron a escribir sobre criminología, en ningún momento pensaron en definir la criminología, sino que hicieron criminología. Yo con esto jocosamente he dicho que la criminología tiene que ser como el amor, no hay que hacerlo, no definirlo. Entonces, en ese contexto es donde tenemos la primera barrera. Y la primera barrera está en que absurdamente continuamos con la discusión que tiene más de 5 décadas de buscar un objeto de estudio, buscar ramas de especialización, entre otros aspectos. Y un subaspecto de esto que comento tiene que ver con el punto particular que es la exaltación de la teoría construida en otros contextos y la tropicalización de la misma hacia Sudamérica. Y ese forzamiento de los planteamientos teóricos para explicar un contexto que es completamente distinto. Y ante eso, reflexionando en los últimos meses, tratando de escribir este manual que comento, me he preguntado qué nos diferencia de los teóricos norteamericanos del siglo pasado, de quienes hacen hoy en día criminología, qué nos diferencia de los teóricos europeos y de ellos que hacen criminología en estos momentos. ¿Acaso nosotros no tenemos una realidad igual que la de ellos? Y esa realidad obviamente es un contexto diferente al que nosotros tenemos que atacar. Y es esa realidad además la que nos debe dar la premisa para empezar a considerar que sí existe una criminología suramericana y latinoamericana. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales de esta área, tenemos criminólogos, sociólogos, psicólogos, abogados, penalistas, trabajadores sociales, entre otras carreras y entre otros profesionales que están abiertamente dedicados a trabajar los aspectos que tienen que ver con el objeto de nuestra disciplina, que tienen que ver con la prevención del delito, la prevención de conductas problemáticas, el estudio de las desviaciones, el estudio del impacto institucional, de la interacción social, entre otros aspectos. Y nada más con el hecho de tener esa realidad que es tan particular y además diferente a la realidad europea y la realidad norteamericana, que es de donde han derivado gran parte de las teorías que tropicalizamos, como comento, es lo que nos debe dar punto de partida para la construcción de una criminología latinoamericana. Tenemos además tradición criminológica importante, tenemos importantes criminólogos que han desarrollado trabajo durante las últimas 6 y 7 décadas. Tenemos pilares fundamentales reconocidos en todo el mundo como
importantes investigadores que, como digo, no nos diferencian de ninguna manera de los investigadores y teóricos de otras disciplinas y de otras áreas. Y es el principal punto a lo que quiero llamar atención, que es lo que hay que reducir, esa religiosidad que tenemos sobre la importación teórica y el etnocentrismo o la autodiscriminación que nos damos sobre la propia producción. Porque la única diferencia que yo encuentro entre nosotros y ellos en cuanto a lo que producimos, porque además utilizamos los mismos métodos estadísticos, las mismas referencias bibliográficas, tenemos plataformas universitarias, entre otras. Pero la única diferencia, como comento, es, por supuesto, la capacidad de difusión, los manejos presupuestarios que tienen nuestras universidades, el financiamiento con el que contamos los investigadores, que por supuesto es abismalmente diferente, ¿no? No tenemos una conexión adecuada, ¿no?, en Sudamérica y en especial en Latinoamérica entre los investigadores que actualmente hacen vida en criminología en nuestra región. A pesar de la tecnología que existe hoy en día y a pesar de estas herramientas, los estudios que se hacen en el sur, en Centroamérica, por Venezuela, en Venezuela, Colombia, allá mismo en Perú, Bolivia, en Ecuador, Chile, entre otros países, en España, por ejemplo, en México, no suele haber una conexión entre cada uno y cada uno parece haberse sectorizado en su región o en su país o en su subregión sobre lo que investiga, y esa desconexión procura en todo caso que se formen células particulares, y esas células, al estar desconectadas, producen una criminología muy particular que, en lugar de retroalimentarse en las diferencias, lo que hace es profundizar las mismas y obviamente separar. Y como bien sabemos, ninguna disciplina científica crece de la separación, sino más bien de la unión de las diferencias para tratar de construir un elemento común o un punto común. En este caso, sí es muy importante tener en cuenta que las diferencias no es como el discurso político. Las diferencias sí llevan a construir en la ciencia puntos comunes, y a pesar de las diferencias como tal, es lo que retroalimenta la ciencia en sí. Porque de no haber diferencias entre la producción científica de los investigadores, estaríamos hablando que el conocimiento sería un monótono. Y el conocimiento, además de ser monótono, sería simplemente algo, sería una piedra de granito inmutable, por llamarlo de alguna manera. Freud, por ejemplo, tuvo detractores, y esos detractores construyeron conocimiento teórico que no desmereció las teorías freudianas, ni desmereció las propias, sino que cada escuela en particular del psicoanálisis, por ejemplo, llevó a la construcción del psicoanálisis en sí. Y es allí donde tenemos que partir la criminología. Tenemos que construir desde las diferencias y además empezar a generar todo lo que tiene que ver ese planteamiento de la contextualización de nuestro propio contexto, en el sentido de dejar de tropicalizar y sí, en todo caso, empezar a generar nuestro propio conocimiento científico sobre la realidad que trabajamos. Ojo con esto, no quiero decir, porque cualquiera me puede comentar y refutar lo que digo, sosteniéndome que en mis estudios hago referencias a posiciones teóricas previas, y no quiero ser malinterpretado, o en todo caso no quiero dejar esto, o quiero dejar esto bien claro. No me refiero al hecho de contextualizar y de teorizar sobre nuestro propio contexto, a no tomar basamento en teorías previamente establecidas, porque es lo ideal. Desde Aristóteles para acá, tengamos en cuenta que prácticamente todo está escrito, y que en las ciencias sociales no vamos a encontrar algo nuevo, y que, o mejor dicho, no va, o va a ser muy difícil encontrar algo nuevo o teorizar sobre algo nuevo, pero sí podemos hacer derivaciones nuevas sobre lo que ya está escrito y sobre lo que está planteado. Y a eso es mi llamado. Es decir, a tratar de construir sobre lo que está ya planteado y seguir planteando y generando los cimientos de la nueva criminología y de la criminología latinoamericana en particular.
que tiene, repito, estar basada en conocimientos previos, en postulados teóricos previos, pero de allí derivar nuestros propios postulados y no, en todo caso, seguir reformulando los postulados ya establecidos para tratar de adaptarlos a nuestro contexto. Y esto es tan así que si bien sabemos, Beccaria, que es el clásico y una lectura por excelencia obligada para cualquier estudioso de la criminología, Beccaria, sus primeros capítulos en el libro de Delitos y las Penas, es básicamente una reinterpretación del contrato social de Rousseau y de las posiciones hobbesianas, de tal forma que esto nos puede servir de ejemplo. Lo mismo Durkheim con las ideas de Rousseau, con las ideas de Comte, entre otros, Merton con las ideas de Durkheim, y así por el estilo cada uno. Pero lo que, insisto y repito, cada uno de estos autores que tomó base sobre los postulados de los autores previos, generó un conocimiento nuevo derivando del conocimiento planteado hasta los momentos. De tal manera que este es el principal reto que tenemos. ¿Y qué le sigue a esto? Le sigue tratar de unificar los criterios en un postulado sistemático donde empecemos a teorizar y a construir una retroalimentación entre la experiencia empírica, la experiencia teórica, y de allí llevar a la construcción de un triángulo como el tercer vértice de este elemento con la intervención individual y la intervención social derivada de, insisto, teorización, pruebas empíricas y, por supuesto, el que nos lleve eso al diagnóstico y la intervención. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que no es nada sano teorizar del todo, no es nada sano ser empírico del todo, ni es nada sano trabajar en el diagnóstico del todo. He visto durante los últimos 8 meses, en particular en el tiempo de cuarentena, que tuve una mayor interacción en redes sociales, que hay una cantidad increíble de experiencias y de iniciativas de criminólogos en el mundo que trabajan, que hacen trabajo de calle muy importante sobre intervención y atención a personas en situación de riesgo, a personas damnificadas, a personas con alguna complicación física, intelectual, entre otros. ¿Sí? Personas que hacen intervención en instituciones públicas, personas que hacen un trabajo muy, muy particular, muy gratificante y que es completamente aplaudible. Pero el punto está en que ese tipo de trabajos es necesario empezar a sistematizarlo. Y esa sistematización tiene que generar, por supuesto, todo lo que es una medición del impacto que tal trabajo está generando como parte de la formulación del criminólogo. Porque si yo como criminólogo digo que voy a ir a una institución pública a ejecutar mi función de criminólogo, mi formación como criminólogo, eso tiene, por supuesto, que repercutir en un éxito particular o en un impacto particular, gerencialmente hablando, que tiene que ser sistematizado para que esa experiencia se replique en otras latitudes, en otras regiones o por otros criminólogos en la misma institución, de tal manera que esa experiencia no sea particularmente nuestra o particularmente de quien la ejecute. Por lo tanto, el reto está en que es necesaria la sistematización de las experiencias muy empíricas, porque como comento, es muy noble la labor preventiva que se hace y la labor interventiva en este sentido. Insisto con esto, no quiero ser malinterpretado, pero científicamente su valor está en la sistematización de sus resultados, en la sistematización del método de intervención y en la sistematización del impacto de la intervención para poder establecer criterios y parámetros estandarizados que permitan que otros individuos repliquen ese mismo sistema.
¿Y a qué conlleva esto? Conlleva, como digo, que con una red que nos conecte como criminólogos podamos retroalimentarnos particularmente. Y esa retroalimentación llevaría a que, por ejemplo, alguien muy teórico pueda teorizar sobre esa experiencia empírica, alguien muy estadístico pueda generar indicadores sobre esa experiencia empírica que permitan validarlo en términos estadísticos, algún interventor en particular, alguien que aplique criminología clínica o algún psicólogo clínico o psicólogo social, puede emplear esas herramientas desarrolladas por estos criminólogos que hacen trabajo empírico de este tipo, puedan llevarlo a cabo, replicarlo y además extenderlo. Ese tipo de sistematización es la que nos va a permitir tener nuestra propia idiosincrasia criminológica y nuestra idiosincrasia metodológica, epistemológica y, por supuesto, teórica, para poder ir un poco más allá de lo que hacemos. Porque, como comento, no solo es ser propiamente, sino que ese hacer tiene que quedar plasmado en indicadores que sean sistemáticamente establecidos y que de allí permitan la repetición de estos asuntos. Igualmente, acá cualquiera me podría decir, profesor, pero no todos tenemos la capacidad de escribir. Yo soy muy práctico haciendo las cosas, interrelacionándome, hablando con un niño con problemas, hablando con una mujer víctima de violencia intrafamiliar o víctima de violencia de parte de su pareja. Y es esto cierto, pero en la conexión que propongo o en la red que tiene que crearse de comunicación entre criminólogos y entre sectores que apoyan y hacen criminología, tiene que haber esa retroalimentación. Y porque no es es que hay una idealización y ritualización de lo científico, además, en las revistas en las revistas científicas actualmente en Sudamérica. Y ojalá algunos de los editores me estén escuchando, pero por experiencia en los últimos años no ha sido muy grato encontrarme con las paredes rígidas de árbitros que ante una propuesta nueva o ante una reinterpretación no cómoda de la teorización de otros contextos o ante una crítica de una teoría preestablecida muy famosa, digamos, una crítica a Hirschi, una crítica al mismo Agnew, o una derivación a estos postulados teóricos, automáticamente te dicen que, y te lo dicen así subjetivamente además, que el autor de ese artículo no es nadie para establecer esos planteamientos y por lo tanto el artículo es desechable. No, ese contexto debe cambiar y con esto no me refiero a que bajemos la guardia o bajemos la calidad de los criterios científicos para producir conocimiento. Me refiero a que la ritualización de la ciencia tiene necesariamente que empezar a desconstruirse. Y esa desconstrucción parte de quienes estamos también formando en metodología de la investigación en nuestras universidades actualmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas de las personas que enseñan metodología de la investigación en las universidades o que, peor aún, escriben manuales de metodología de la investigación, ni siquiera han investigado alguna vez en su vida. Es decir, ellos saben la receta y saben hacer y escribir la receta, pero no saben ejecutar la receta. Y por lo tanto te hablan de muestreos, te hablan de selecciones de muestreos polietápicos, etcétera, y de selecciones aleatorias de las unidades estadísticas. Pero en ciencias sociales hay algo muy particular, y es que si tú tocas una puerta en una casa para seleccionar una persona de una muestra seleccionada de una comunidad y esa persona no quiere, y si nadie en esa comunidad quiere, pues simplemente entonces tienes que recalcular la muestra. Peor aún, cuando en situaciones de sectores populares o en regiones, si el líder de ese sector popular, o como lo llamamos acá en Venezuela, el PRAN, no permite que tú encuestes, pues simplemente no puedes encuestar, no puedes hablar y no puedes hacer nada dentro de la prisión. Entonces, los manuales de metodología y la investigación nos dicen que tendremos que ir a otra cárcel, pero eso significa trasladarnos de región,
trasladarnos de estado y estamos los investigadores realmente prestos para asumir tales costos, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, a esto es que me refiero con el reducir la ritualización que existe en los términos de científico, porque nos estamos concentrando más en el contenido de forma que en el contenido de fondo. Y es allí donde mi invitación para a estas personas que trabajan la criminología en estos aspectos, desde una intervención no sistematizada aún, es a tratar de sistematizar y a escribir su experiencia, por supuesto, con una estructura lógica, con una estructura ordenada, tipo monografía, y a tratar de ubicar espacios, porque en los actuales momentos no solo las revistas son marcadores de calidad de lo que se publica. En estos momentos, con la disponibilidad y la potencia de las redes sociales y del marketing que desde ella se tiene, se puede perfectamente llegar a un público muy amplio con publicaciones propias o ediciones propias, sin necesidad de pasar por contextos particulares que, por supuesto, un texto derivado desde un criminólogo tendría que tenerlo, ¿no? Entonces, estos tres principales retos que he comentado son muy importantes de tratar, porque de no tratarlos, me pregunto, dentro de 10 años volveremos a hablar sobre el estatus actual de la criminología y diremos, todavía no sabemos de qué trata la criminología en América Latina. Vamos a definir criminologías específicas. Ahora tenemos una criminología en las escuelas, una criminología en las cárceles, una criminología del robo, de una criminología del homicidio, del secuestro, etcétera, ¿no? Ahora tendremos una criminología que trabaja específicamente sobre, no sé, las plantas, etcétera, ¿no? Perdonen el sarcasmo en este sentido, pero desde que estoy en formación, o desde que estuve en formación con la criminología, desde que me hice criminólogo y desde que trabajo como criminólogo e investigador, me he encontrado que hay un estancamiento muy particular. Y ese estancamiento obedece precisamente a que estamos atados a estructuras muy rígidas, muy particulares, y que esas estructuras también están atadas a discusiones de grandes investigadores que parece que se niegan a avanzar del paso en el que están estancados desde hace muchísimo tiempo. Y es necesario entonces plantearnos que la producción de una criminología, en especial suramericana, en especial latinoamericana, tiene que partir por el abordaje de nuestro propio contexto de conocimiento. Y ese abordaje lleva a que tenemos que reteorizar sobre lo que tenemos, impactar además políticamente, y para ello es necesario reestructurar un poco la rigidez científica con la que estamos valorando y considerando nuestras investigaciones y nuestros investigadores, sistematizar lo que empíricamente se está haciendo, insisto, una actividad muy valiosa de parte de muchos investigadores, perdón, una actividad muy valiosa de parte de muchos investigadores, pero que requiere la sistematización para que vaya más allá de lo autodidacta y empezar a construir aspectos teóricos en particular. Como comenté en un principio, absolutamente nada nos diferencia de la teorización criminológica que se hace en Norteamérica. Y hemos visto muchísimos manuales, muchísimos textos sobre actualidad de criminología norteamericana, de criminología europea, pero cuando nos concentramos en hablar en criminología latinoamericana, hablamos que todavía no hay acuerdo. Y yo no quiero, repito, que en 10 años volvamos a hacer una especie de foro, una especie de charla de esto y otro, cualquiera nos diga, no, todavía la criminología está buscando una definición, no sabemos el objeto de la criminología suramericana y no hay experiencia ni además resultados para que hablemos de una criminología latinoamericana. Y dentro de 10 años, yo por lo menos daría en ese momento la respuesta que hoy doy. No la hay porque estamos cometiendo graves errores. Y esos errores, por mi experiencia, y insisto, mi punto particular de vista, están basadas en el hecho de replicar la teorización de otros lados, tratando de
hacer la criminología latinoamericana un espejo de la criminología norteamericana cuando las realidades son muy diferentes. Por otro lado, la teorización excesiva, la retórica excesiva y todavía echar mano a discusiones de temas que ya tienen que estar desfasados y tienen que estar superados. A mí me parece increíble que todavía hoy hablemos sobre el fracaso de la cárcel, sobre el fracaso de la pena privativa de libertad y el fracaso de las instituciones de control. A mí me parece increíble que todavía hoy se planteen discusiones en criminólogos jóvenes, además, sobre que el Estado es un ente discriminador. Sí, lo sabemos, la cárcel no sirve, la pena privativa de libertad no sirve, pero y entonces, ¿a dónde demonios vamos a mandar a las personas que son penadas? ¿Qué sistema proponemos para punir a las personas que cometen un delito? Porque el delito existe y no existe porque lo cataloguen como tal, porque si una persona asesina a otra, la está asesinando y eso dentro de nuestro contexto moral es un delito y por lo tanto tiene que ser atacado, tiene que ser prevenido y sabemos que hay experiencias en el mundo de reacciones sociales e intervenciones institucionales que llevan el control del delito y de la prevención. Si no fuera así, entonces la actividad del criminólogo es una negación absoluta. De tal manera que tenemos que separarnos de esas discusiones, tenemos que ir más allá y superarlas, tenemos que empezar a pensar que no basta con detectar el problema, tenemos que considerarnos profesionales sinceramente vinculados con la solución del problema y es allí donde tenemos que ser interventores eficaces, ser científicos eficaces para establecer diagnósticos y además ir al planteamiento de la intervención. A Dios gracias, pienso que una de las ventajas y de los puntos positivos que tuvo la migración venezolana es que muchos criminólogos formados acá se han diseminado por el mundo y están haciendo trabajo importante y han permitido además la interconexión entre los países, han facilitado esa interconexión. De cierta manera, mi participación en este momento es consecuencia de criminólogos que migraron al Perú. Y hay personas que en estos momentos están desarrollando trabajo criminológico muy importante, tratando de visualizar esto que estoy comentando y tratando de construir esto que comento. Tenemos casos muy particulares, el colega Carlos Avendaño en Buenos Aires haciendo un trabajo excelente, la colega Maribelis Díaz con su página More Criminology, la colega, bueno, Laura Bastidas, que la veo acá en España trabajando durísimo con el tema de la investigación y la criminología en las ciencias penales y además dedicada a la docencia. Y así pare de contar muchísimas otras personas que se me olvidan y muchísimas otras personas que si bien no tienen una formación de pregrado en criminología, están haciendo criminología y están dando un aporte importante. Pero señores, el aporte no basta en este caso. Tenemos que unificarnos, tenemos que sistematizarnos y tenemos que reteorizar sobre lo que tenemos, no cometer los errores pasados, porque si seguimos en esa onda, por supuesto que los resultados no van a variar y vamos a seguir en lo mismo. Y como comenté hace un momento, dentro de 10 años vamos a seguir hablando cuál es el estatus de la tecnología y lo que deberíamos estar en 10 años es que la criminalidad concentró y su en particular deja de ser la capital de violencia en el mundo, y a eso que estamos llamados, a atender nuestra realidad empírica, a atender problemas sociales, porque en particular el criminólogo tiene un compromiso social muy grande con este tipo de problemas bueno, fue un poco intenso, las personas ortodoxas teóricamente, pero la tradición es lo más importante. Quería escucharlos, quisiera ver con ustedes que tengan como por este medio, como siempre, cada la lección vamos a tener más, le va a permitir que de cuentas no es más que mi visión particular y mi interpretación de lo que en mi experiencia he leído y he interactuado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. Estamos atentos a las preguntas o comentarios que puedan surgir en esta sesión.
Profesor, un comentario sería en cuanto a lo que respecta a lo que es la Academia Latinoamericana en Criminología. Como usted nos ha dicho en esta conferencia, es que seguimos con un debate que se sigue perenizando por más de 10 años con respecto a lo que es el valor de la pena, lo que es el hiperhacinamiento, y que ya no tiene asidero en el debate académico porque es un debate que ya está propiamente en las manos de las propias instituciones encargadas de resolver esta situación, más que un debate académico. ¿Cómo ve esta situación a nivel de organismos internacionales como son la UNDOC o las propias instituciones humanitarias que observan esta situación y los años siguen pasando? Sí, fíjate, bueno, el planteamiento del hacinamiento y el de los problemas de violaciones de derechos humanos en las cárceles tiene muchísimo más de 10 años de discusión. De hecho, el trabajo de Martinson, el Nothing Works, o el Nada Funciona, donde se resaltaba, más allá del contexto Foucaultiano en aquel entonces, se resaltaba empíricamente que la cárcel no funcionaba porque no había evidencia en ese momento que permitiera establecer que los individuos que salían de la prisión salían resocializados, sino que más bien se convertían en individuos residentes. Que tiene muchísimo tiempo, ¿no? Obviamente lo que entiendo tu comentario, que se ha visualizado mucho más durante la última década, en particular por lo que comentas, es decir, fundaciones organizacionales, perdón, organizaciones internacionales que están expresando en datos, cosa que no se hacía en el siglo pasado, muchísimos planes, muchísima información sobre la crisis del hacinamiento, la atención en las prisiones y todo lo que tiene que ver, llamar un poco la atención sobre estos aspectos. Pero este tipo de fundaciones además tienen llamémoslo el plus, que es llamar la atención entre los estados sobre las violaciones de derechos humanos, particularmente de ciertos estados en determinadas prisiones donde se ocurren estos fenómenos. ¿Qué suele ocurrir? Ocurre principalmente lo que ya hemos conversado en varios momentos, Miriam, y que además está muy publicitado, ¿no? El hecho de que parece que política criminalmente encarcelar a la gente es mucho más rentable en términos de capital político que darle una medida no privativa de libertad. Los medios de comunicación, por ejemplo, cuando ocurre que a una persona le dan una medida no privativa de libertad, suelen publicitar o difundir que dejaron libre al asesino de fulano o al ladrón de fulano, y así por el estilo, porque la conciencia colectiva plantea que debe castigarse al individuo. Y es allí donde vuelvo, repito, al discurso inicial, que el criminólogo tiene que transformar esa conciencia colectiva como un interventor social. Y es que precisamente tiene que haber una rentabilidad de tener personas privadas de libertad. Y esa rentabilidad no es que sea un gasto del Estado, sino que el Estado más bien tenga una retroalimentación de ellos y en base a esa misma retroalimentación genere, obviamente, una especie de criterio interventor eficiente sobre el individuo al momento de salir. Esto en algunos momentos se ha pasado a considerar como violatorio de derechos humanos, porque estamos hablando de generar mano de obra reclusa, estamos hablando de cualquier contexto de deshacinamiento, entre otros aspectos. Es un tema muy particular, pero como te digo, política criminalmente o en términos de gerencia política es un tema que no se va a superar por los momentos y que va a seguir durante muchísimos años. Porque, insisto, el capital político que se extrae de sancionar bastante y encarcelar muchísima gente es mayor que el de utilizar medidas no privativas de libertad. Pero al mismo tiempo, y es donde es mi llamado a tratar de separarnos, no podemos continuar con la discusión sobre que sí, que la cárcel las cárceles siguen siendo centros violatorios de derechos humanos, que lo es. Estamos seguros que lo son, estamos seguros que las cárceles no cumplen su medida, pero ojo, no es que, y lo es bueno, varias veces lo he comentado, no es la cárcel en sí la que no funciona, es
el diseño administrativo, político, criminal de la cárcel lo que no funciona en sí. Es decir, es el plan administrativo en sí como tal lo que lleva a que la privación de libertad en sí no funcione. De tal manera que tenemos evidencia de ciertos aspectos que seguimos discutiendo y seguimos resaltando, pero no estamos planteando alternativas a lo que se plantea. Por acá, y disculpa Miriam, voy a abusar del espacio, alguien me pregunta, para unir un poco lo que vengo comentando, ¿qué alternativas presenta usted a la privación de libertad a los individuos que cometen delitos? Y mi alternativa es un poco macro, es decir, mi visión es un poco macro en este sentido. Tengamos en cuenta que todos los delitos y todos los individuos que cometen delitos son personas diferentes, los delitos son diferentes, y la contextualización de la dinámica delictiva tiende de ser muy diferente para cada uno. Es decir, no podemos homogeneizar las condiciones de los delitos en una sola. No podemos, valga la redundancia, aunque parezca antítesis, es lo que digo, pero no lo es, no podemos estandarizar en un mismo patrón todos los contextos delictivos porque, como digo, todas las personas que cometen delitos y todos los delitos que se cometen son completamente diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o cuál es el error? El error está en que el sistema penal homogeneiza a todas estas personas y le establece sanciones particulares a cada uno. Y eso lleva a que privemos de libertad a individuos que tienen carrera delictiva o como lo llamaría la profesora Verónica Subillaga, sujetos de vida violenta y sujetos que son delincuentes eventuales. No es lo mismo, y voy a utilizar un término jurídico, me disculpan los abogados por el exceso, no es lo mismo un individuo que comete un homicidio culposo, por ejemplo, que un individuo que comete un homicidio por sicariato. Es decir, las intenciones en ambos casos y los contextos en ambos casos son completamente diferentes, pero esos dos individuos para el sistema son homicidas y los dos van a parar en la misma cárcel, los dos pasan con una pena privativa de libertad y los dos son contextualizados como si fueran igual. Mi propuesta entonces es que hay que heterogeneizar la pena. Y si hablamos que tenemos jueces que juzgan uno por uno de los casos, es necesario que el criminólogo sea un acompañante del juez para que esa heterogeneidad de la pena conlleve a que hayan medidas particulares e individualizables que vayan más allá de la privativa de libertad. Por ejemplo, acá en Venezuela, la Constitución establece que las penas privativas de libertad tienen que ser usadas como la excepción, como la excepción, y que se preferirán penas accesorias o penas de naturaleza no reclusoria. ¿Qué sucede? Que nuestros jueces, a pesar de que estudiaron, en este momento, nuestros jueces, a pesar, insisto, de que estudiaron lo mismo que ustedes y yo, donde se nos decía que las penas privativas de libertad y el encarcelamiento no reduce el delito, sino que genera más reincidencia, aplican por regla lo que es la excepción, es decir, la pena privativa de libertad. En este momento en Venezuela, alrededor de un 65% de las personas que están privadas de libertad son procesados. Son personas que los privan de libertad preventivamente cuando también la Constitución establece que no debe privarse de libertad a ellos, sino que deben ser juzgados en libertad. Entonces, esa homogenización conlleva que el problema, en lugar de reducirse y en lugar de que la sanción se convierta en una medida de naturaleza preventiva, en una medida realmente de control, se convierte en una medida de descontrol social y en todo caso de un impacto individual muy particular. Porque yo les aseguro que un individuo que es privado de libertad de manera preventiva durante un año por lo menos, que viva en una prisión durante un año y que luego de un año sea absuelto, es decir, sea inocente, ese individuo que no debió pasar ese año en la cárcel no sale igual a como entró a la prisión. Y eso tengan la completa seguridad, y sé que nuestras prisiones en Sudamérica similares, por lo que no me refiero solo al caso venezolano, sino que se genera un trauma muy particular. Aun cuando sea una casa 5 estrellas, la prisión, el pilar de libertad civil, cuando no da libertad, de manera que mi propuesta va en ese sentido de organizar
la sanción, y el criminólogo tiene que convertirse en un agente interventor en lo particular. Por acá me dicen, perdonen ustedes, entonces, ¿está de acuerdo que se prive de libertad a los individuos con carrera delictiva en el caso de sicariato, o se puede dictar por una medida no privativa de libertad para este tipo de casos? Insisto, que hay que heterogeneizar y estudiar cada caso en particular. Cada caso en particular tiene sus particularidades. Yo he trabajado con sicarios, objetos violentos, como he comentado, tengo una concepción de ellos muy diferente a la que muchos criminólogos en este momento en Venezuela tienen. En Venezuela a los agentes de vida violenta los llaman cocosecos y suelen decir que no tienen moral. Y no es que no tengan moral, ellos tienen un contexto moral completamente diferente al nuestro y tienen un contexto social completamente diferente al nuestro. Así como ustedes o yo nos formamos a ser profesionales en esta área, esos individuos se formaron asesinos. Entonces hay que estudiar cada particularidad del caso y en razón de la particularidad del caso, que insisto, debe que estar primero acompañando al juez al momento de establecer la pena, cómo se debe establecer la sanción como tal. Porque al mismo tiempo que en mi experiencia me he encontrado con individuos que básicamente que lo único que conocen en la vida es asesinar, lo único que conocen en su vida es la vida violenta en sí, que no tienen contexto moral más allá de ello y que están dedicados a matar, o como en un momento alguien me dijo, vivo para matar y para vivir, es esa misma lleva a que todo individuo tenga a matarse y obviamente a influir sobre otros, por lo que, insisto, que la heterogenización y la individualización de la pena tiene que ser algo por excelencia, y es algo a lo que tenemos que apostar los criminólogos. Profesor, tenemos preguntas desde el Facebook Live sobre replantear lo que es la criminología latinoamericana. Si esto implica, si sería más interesante fijar una metodología de acuerdo a la realidad con cada sistema regional, local e inclusive en vista continental. ¿Cómo puede Perdón, usted? Miriam, se cortó Sí. mientras leías. Ok, profesor Ernesto Sandoval. Replantear la criminología desde las bases reales latinoamericanas significa iniciar desde cero, o sería más interesante fijar que el objeto de estudio acorde a la realidad de cada sistema regional, local, continental. Y él agrega, en estos tiempos de COVID-19, los estados sudamericanos han creado instrumentos legales para tratar de resolver el hacinamiento poblacional penal, dando libertad. Sin embargo, paralelamente se incrementa la reactivación de la delincuencia violenta. Respecto a ello, ¿cuál es su opinión del papel del criminólogo? Hay dos preguntas, profesor. Sí, ya las estoy viendo acá. Las estoy viendo acá. Fíjate, bueno, el papel del criminólogo en este contexto de COVID tiene que ser para mí desmontar todo las opiniones que en lo personal pienso que son más opiniones que, o lucubraciones que propiamente parámetros científicos establecidos. Por ejemplo, hace unos meses leí un artículo donde se comentaba que en Sudamérica está aumentando el delito contra la mujer, es decir, la violencia contra la mujer. Se basaban bueno, no se basaban en datos, perdón, sino que sostenían sus argumentos basándose en la teoría situacional del delito, es decir, decían que el hecho que durante la cuarentena establezcamos más las familias permanezcan más tiempo juntos hace que haya mayor probabilidad que haya violencia contra la mujer, violencia contra los niños, etc. ¿no? Yo me preguntaba, yo decía, caramba, pero ¿no habrá una encuesta de victimización donde se trate de medir en estos momentos si esto realmente es así? Es decir, ¿qué están diciendo las estadísticas oficiales al respecto? Observaba también un trabajo, creo que tú compartiste, Miriam, del caso de los homicidios allí en Lima, donde había una reducción de los homicidios, pero igualmente esa reducción tiene que leerse de otra manera, porque obviamente, y basándonos igualmente en esta teoría situacional, no hay una interacción
el que digamos particular, o no es la misma interacción que el año pasado, por lo tanto los contextos son incomparables. Y voy allí a responderte. El papel del criminólogo en estos momentos tiene que ser el de generar propuestas que permitan entender cómo cómo la dinámica social actual y la nueva interacción social actual en la que nos estamos correlacionando y en la que estamos interactuando en este momento lleva a que construyamos el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque no sea cierto que esto contra la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar esté incrementando. Necesitamos medidas. Porque el delito como este tan particular, que no tiene o tiene muy alta cifra negra, conlleva la necesidad de construir encuestas de victimización para no lucubrar o no, en todo caso, plantear y sugerir opiniones sin datos científicos adecuados. Además, es necesario en estos momentos estoy diciendo qué impacto generará esta dinámica hacia un futuro, en el sentido de que el hecho de retrotraernos de nuestras casas, el hecho de estar en cuarentena, están modificando los vínculos sociales, como diría Durkheim Hirschi. Esa modificación de los vínculos sociales nos va a hacer más delincuentes, nos va a hacer más proclive a la violencia o nos va a hacer menos proclive. Es decir, estamos debilitando los vínculos que estamos reforzando. Esos vínculos que estamos reforzando son iguales o diferentes a los demás. Y por otro lado, los indicadores que se generan, en especial en redes oficiales, tienden que leerse muy particularmente, porque es cierto, los homicidios deben estar reducidos, pero esa reducción no implica necesariamente que haya reducción de violencia. Es decir, va a ser absurdo de abrir un ponente para hacer esto, en el sentido que el principal indicador de la reducción, el principal en este momento, o es cambio, no necesariamente va a indicar por más que se está reduciendo violencia, porque estamos mirando formas de violencia. Además, tenemos un contexto relacionado, no la misma constitución actual, la condición de validez de este año, el año pasado, y todavía con el siguiente, es verde, por tanto, es necesario revisar, medir y tener datos sobre la actual. Ahora, sobre el hacinamiento, efectivamente, la gran parte de los sistemas penitenciarios suramericanos han optado a trabajar medidas humanitarias, al deshacinar un poco y dar medidas no libertad o medidas de cumplimiento de la acción para tratar de reducir el COVID. Hay quienes, por supuesto, están sosteniendo que eso está asociado con el aumento del delito. Pero más que el hecho de poblar o reducir la población penitenciaria, tenemos que pensarnos si no son múltiples factores lo que conllevan a esto. Y vuelvo allí al punto inicial, es decir, tenemos que separarnos de lo estrictamente científico de lo tradicionalmente científico. Señores, en estos momentos no podemos seguir hablando de X que genera Y, es decir, liberas presos, por lo tanto aumenta la violencia. No, hay una variable Z dentro de este triángulo que hay que entender, que es el contexto social que estamos viviendo en este momento. Y ese contexto social implica que hay empresas cerradas, ahí va a haber una ola de desempleo. Muy probablemente a finales de año va el mundo a sufrir una de las peores crisis económicas que se ha tenido en la historia. Y eso, por supuesto, tiene un efecto inmediato en lo que tiene que ver el aumento de la delincuencia, en especial delitos violentos y en especial delitos patrimoniales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que efectivamente me refiero a que no es el hecho de que estén liberando reclusos con medidas para reducir la población penitenciaria lo que hace aumentar el delito. Me refiero a que el hecho de liberarlos en este contexto de baja potencialidad para conseguir empleo y sin que haya un seguimiento institucional para una ubicación de ellos, o en todo caso un apoyo estatal para bonificarlos, para atender sus necesidades, es lo que puede estar generando que aumente el delito. Pero como sostuve en un momento, esto que estoy comentando son hipótesis. Las hipótesis tienen necesariamente, para ir más allá del comentario o de la opinión, tenemos necesariamente que medirlo, y es allí donde el criminólogo tiene que concentrarse a generar datos que produzca y compruebe esto que estamos conversando. Profesor, en la cajita de comentarios han dejado una pregunta. Lo leo. Jesús Odover, saludos. Pudiera ser que la falta de resultados tangibles en materia preventiva e interventiva sea lo que retiene a los criminólogos en esos temas ya tan suficientemente tratados, es decir, la necesidad de conseguir la respuesta a algo que quizás ya se haya respondido, pero que por falta de disposición institucional no se ha resuelto. Yo te diría, Jesús, que sí y no. ¿Y por qué te diría que sí y no?
porque cada resultado, cada diagnóstico y cada intervención que se realice está contextualizada en tres aspectos particulares: tiempo, espacio y muestra en particular. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que cualquier resultado que se obtenga hoy no necesariamente va a ser el mismo de mañana o pasado mañana. Obviamente, lo ideal es apuntar siempre a un criterio de validez que no tiene que ver con el resultado en sí, ni con el tratamiento en sí. Sí podríamos hablar de la infravaloración y en todo caso de la falta de voluntad institucional para ejecutar planes de preventivos basados en resultados particulares. Pero esos planes preventivos necesariamente tienen que ir apuntando a un marketing particular que es el que tenemos que desarrollar los criminólogos. Y el ejemplo de Colombia es muy particular en este sentido. Las investigaciones ecológicas que se hicieron en Colombia sobre miedo al delito, sobre percepción de seguridad ciudadana y victimización, conllevaron a que se desarrollaran planes ecológicos maravillosos que transformaron a Bogotá, Medellín y Cali, por ejemplo, en ciudades que tenían niveles de percepción de inseguridad, miedo al delito y victimización muy altos, y en estos momentos no son ni la sombra de lo que fue, por ejemplo, en los 90 o a principios de siglo. Por supuesto que algún colombiano que me escuche de estas ciudades dirá, no, pero nuestra inseguridad es muy alta. Yo les aseguro que no es tan alta. Podrían pasearse por las calles de Caracas y hacer una comparativa en razón a lo que era también sus ciudades y lo que es en estos días. Igualmente, en el hecho de prevención está el punto de que los resultados no necesariamente tienen que llevar los mismos contextos, y es allí donde también se ha cometido el mismo error que con las sanciones, y es que no podemos homologar ni homogeneizar todos los planes preventivos a un solo aspecto. Cada contexto es muy particular. Y en el caso venezolano tenemos particularidades tan geniales, por ejemplo, que donde las teorías de organización social nos dirían que las personas deberían allí sufrir sensaciones de inseguridad altas, encontramos que su sensación de inseguridad es muy baja, a pesar de la desestructuración social, de la desestructuración arquitectónica, del desorden en general que existe, de la falla de servicios públicos. Ellos construyen dentro de su desorden una especie de orden. Por lo tanto, la prevención que se debe realizar en esa zona es completamente diferente a la que debe realizarse en otro tipo de zonas. De tal manera que allí hay que recontextualizar cada uno de los aspectos y, por supuesto, el reto es construir un marketing aceptable en la disposición, para lo que tú comentas, en la disposición institucional para llegar a esto. Y es un reto importante, ¿no? Porque ¿qué atractivo puede tener para un político un plan de prevención o un plan de intervención si los criminólogos todavía seguimos atascados en las discusiones de los 70 de la década de los 70 del siglo pasado? Si la propuesta que le llevamos es una reteorización o una tropicalización de una teoría norteamericana que está completamente descontextualizada a lo que es la realidad de cada región. Acá, por ejemplo, en Caracas se quiso aplicar la teoría de las ventanas rotas en su momento, y como digo, nuestros sectores populares tienen una concepción de organización dentro del marco de desorganización. Por lo tanto, esa teoría no iba a servir porque no iba a aplicar en un contexto de este tipo, sino que sus indicadores iban completamente al contrario. Por eso es mi invitación y mi propuesta inicial, el discurso que he manejado durante este tiempo que hemos compartido, es a tratar de reteorizar sobre nuestros propios contextos, homologar cada uno, heterogeneizar los resultados y no partir de criterios llamémoslos simplemente, refritar lo que ya se ha hecho. Un plan de prevención que sirvió hace un año no necesariamente sirve en este momento, hay que testarlo, hay que validarlo. Un plan de prevención que sirvió en otro país no necesariamente sirve en uno diferente, hay que, insisto, testarlo y validarlo. Y es allí a lo que hay que apuntar.
Profesor, desde el Facebook Live, Mayra Duque le manda saludos y comenta que deberíamos apostar a motivar las investigaciones variables que inciden en la génesis. La sociedad que tenemos es producto de lo que hemos formado durante años. Volver la mirada a la educación, más calidad que cantidad. ¿Cuáles son las líneas de investigación que sugiere? Perdón, había apagado el micrófono. Mira, las líneas, saludos Mayra, qué gusto que estés por acá acompañándonos. Sí, efectivamente, bueno, hay la tendencia criminológica que se ha concentrado bastante en los factores criminógenos, en la génesis del delito, es una tendencia que por años se ha mantenido. Bueno, soy copartícipe de ella porque en su momento he escrito y he publicado trabajo sobre buscar explicaciones, en particular a la violencia común, en el caso venezolano, o sea, como siempre tendiendo a explicar algo. Como hemos venido comentando, para mí en estos momentos las líneas de investigaciones que tienen que desarrollarse tienen que concentrarse en analizar las heterogeneidades sociales de cada uno de los casos o cada uno de los contextos. Y allí es donde hablo a que cada investigación en este momento tiene que concentrarse en los aspectos macro, micro y mesosociales, triangular en esos aspectos, además de construir epistemológicamente una mixtura, no, diseños complementarios de investigación. Porque bien sabemos que un análisis macro y mesosocial no puede hacerse en un análisis cualitativo, y sabemos además que un análisis microsocial con un estudio cualitativo se profundiza, pero igualmente si queremos extenderlo es necesario un estudio cuantitativo. De tal manera que desde estos tres ejes de enfoque, para mí las líneas de investigaciones que tienen que primar en estos momentos tienen que enfocarse más en buscar diagnósticos sobre los problemas que están aquejando en estos momentos, y atendiendo la coyuntura que estamos viviendo es más a predecir el impacto que esta dinámica social que estamos viviendo va a tener en un año post va a tener y cómo va a repercutir los niveles de vida en toda la modificación social, cómo se van a generar ciertos efectos. Y además, el diagnóstico, la línea tiene que ir preponderantemente a la intervención. Y esa intervención es desde aspectos muy particulares como, llamémoslo, el suicidio, llamémoslo la violencia intrafamiliar, llamémoslo todo lo que tiene que ver el impacto de la excarcelación o la liberación de privados de libertad con medidas, no con medidas alternativas, entre otros aspectos. Las líneas tienen que concentrarse en plataformas, obviamente educativas, genéricas, pero de estos tres niveles de contexto. Macro social, mesosocial y microsocial. Y las líneas tienen necesariamente que plantear esquemas de intervención. ¿Por qué? Porque el diagnóstico ya no es suficiente en estos momentos. Nada hacemos ahora aplicando una encuesta de victimización y diciendo sí, aumentó la violencia intrafamiliar. Sí, los niños están siendo más violentados por sus padres. Sí, ahora el bullying es entre hermanos, no entre niños en la escuela. La mujer ahora es víctima, ahora más acosada. No logramos nada. Tenemos que igual, pero ya volvamos a readaptarnos a nuestro contexto social común, por llamarlo de alguna manera, y lo que va a ocurrir en todos estos cambios o la readaptación a la nueva dinámica social que se está viviendo. Porque, insisto, tenemos necesariamente que plantear, además del diagnóstico, todo lo que es el contexto de intervención, y para mí las líneas de investigación tienen que ir ya en ese sentido. Profesor Ernesto Sandoval le quiere preguntar sobre las personas que tienen el modo de vida, eh, cometer delitos, o son reincidentes, habituales al delito, que constantemente están desestabilizando el equilibrio del sistema social, porque lo consideran como una forma de supervivencia.
Perdón, Miriam, perdí la conexión por un momento, no te escuché. Sí, la repetimos, profesor. Nos indica y nos pregunta en qué sucedería en el caso de las personas que tienen el delito como un modo de vida, son multireincidentes, habituales el delito, y su constante desestabilizar el equilibrio del sistema social. ¿Por qué lo ven como un modo de supervivencia? Frente a ello, ¿cuál sería la solución, en este caso, si se puede decir preventiva, eh, si se ve como una salida, inclusive en algunos casos la pena de muerte, cuando son multireincidentes? Ok, fíjate, bueno, no soy partidario de la pena de muerte, no lo seré. Apoyo bastante la razón o los criterios que Beccaria en su momento expuso para rechazar la pena de muerte, y es que el contrato social que nosotros firmamos informalmente con la estructura del Estado no estipula, o en todo caso nuestra vida, que es el derecho más sagrado, no estipula que el Estado pueda disponer de ella por la comisión del delito. El Estado debería, cualquiera me podría decir acá, ajá, pero el delincuente mata a otra persona, pero en principio el Estado debería garantizar de manera eficiente el derecho de la vida de todos los ciudadanos, de tal manera que no haya margen para que una persona le quite la vida a la otra, y no haya margen entonces para que el Estado quite la vida de una persona por la comisión de un delito o como sanción. Es decir, no, la pena de muerte, además, por lo que he podido investigar, no tiene un efecto preventivo ni disuasivo, ni en todo caso en el control directo del delito en los países que la cometen. Al contrario, más bien se ha encontrado, y el profesor Francisco Delgado Rosales, que en paz descanse, de la Universidad del Zulia, del Instituto Lolita Nillar de Castro, él a finales de la década de los 80 demostró en sus estudios que cuando los sistemas penales son muy reactivos o son muy contrarreactivos, eso tiende a generar en el delincuente una motivación mayor a lo que es su tendencia a la violencia. Por lo tanto, él concluía que los sistemas penales muy excesivamente punitivos, o que ejecutan penas corporales de este tipo, más bien tienden a generar mayores niveles de violencia, que delitos violentos, que de reducirlo. Ahora, ¿qué hacer con sujetos de vida violenta? Mira, yo hace un momento me he encontrado con individuos que no conocen otra cosa que sea vivir del delito, peor aún. He investigado y he construido historia de vida sobre individuos que no conocen otra cosa en la vida que matar gente. Es decir, su única razón para vivir era matar gente. Su único propósito en la vida era ser sicario, era asesinar. Obviamente eso podría ser tema de un seminario completo para desarrollar los análisis de esas historias de vida, pero ese tipo de sujetos, como comenté hace un momento, tiene necesariamente que ser sometido a los análisis heterogéneos e intervención de los criminólogos para establecer las penas. Que si es necesaria la pena de muerte en ellos, no estoy de acuerdo, aunque a veces confieso una confesión personal, cuando trabajaba o construía las historias de vidas con ellos, a veces simplemente pensaba que ese tipo de personas tendría que asesinarse, pues tendría que morir, pero ya cuando entra el criminólogo en razón de la irracionalidad del momento, este individuo tiene que pagar muchos años de prisión, o es allí donde, para mí, en los casos particulares, insisto, de los sujetos con los que trabajé, que son incorregibles en términos de lo que conocen como su contexto moral, tendrían necesariamente que estar encarcelados de manera perpetua, como se dice, y ese encarcelamiento de manera perpetua, que es lo que vengo proponiendo y he escrito ya varias veces, tiene que concentrarse en que el individuo no represente un gasto para el Estado, sino que
más bien repercuta en un capital económico para el Estado y un capital para él. ¿Y por qué hablo de sujetos incorregibles? Lo que la persona comentaba en su pregunta, que son personas multireincidentes. Efectivamente hay casos así. Efectivamente hay sujetos que, como vengo comentando, no conocen otro sistema de vida que no sea el de la vida violenta. Y moralmente están diseñados para eso. Como comento, esto podría ser objeto de un taller completo para describir a los sujetos de vida violenta, porque estos individuos no tienen otro contexto y aun cuando han pasado por las cárceles, la prisión no fue un agente reformador. Si bien ellos dentro de las cárceles, los casos, insisto, que con los que tuve experiencia de interactuar, dentro de las prisiones, cuando cumplieron penas privativas de libertad, estos individuos aprendían oficios, hacían otras cosas, lo hacían para mitigar los efectos de la cárcel o en todo caso para obtener redención de la pena por el estudio del trabajo, no como un oficio que se aprendía y al momento de salir iba a ejecutar ese oficio. ¿Por qué? Porque estaban concentrados en que al momento de salir iban a salir a asesinar al fiscal, al juez, al abogado que lo defendió y a los testigos que lo acusaron. Entonces, durante la privación de libertad estaban concentrados era en seguir siendo delincuentes y en reforzar su moral violenta. Entonces, yo insisto con mi planteamiento inicial, hay que heterogeneizar e individualizar la concepción de la pena. Tenemos que reformar nuestro sistema penal, sea con penas máximas, penas mínimas, cadena perpetua, etcétera, prisiones máxima, mínima o intermedia seguridad, alternativa a la pena privativa de libertad, pero estas no pueden otorgarse de manera homogénea, sino que tienen que estar contextualizadas a los análisis de cada uno de los individuos para evitar lo que en estadística se conoce como falsos positivos y falsos negativos. Perfecto, profesor. También citaríamos a nuestro fundador de la sociedad, el doctor Eduardo Mimel de los Santos, que en su libro Criminología nos dejó también para la historia y la historia que posterior a él, que suscita. La historia demuestra que la pena de muerte no es eficaz ni útil. La pena máxima no ejerce ningún papel intimidatorio para la inhibición de actos criminales. Es más bien indiferente. Pues la criminalidad no ha aumentado ni ha disminuido en los países donde ya fue abolida. Esas fueron las palabras del libro del doctor Eduardo Mimelo de los Santos y está escrito en el año 1982. Bueno, está en bastante contexto con lo que comentaba del profesor Francisco Delgado Rosales, que comentaba, así, su investigación se concentró en las reacciones punitivas excesivas y comentó que la explosión, por ejemplo, de los delitos violentos en Venezuela se debió a la violenta reacción policial y que a nivel internacional se debía al aumento del populismo punitivo. Disculpa que te interrumpí, Miriam. Así es, profesor, y a pesar de las decenas y decenas de años, el pensamiento pues sigue intacto en cuanto a que la cifra del delito, ya sea oficial o cifra negra, no ha disminuido o de una manera que sea relevante por haber abolido pues, la pena de muerte. Entonces, en todo caso, queda claro, como en el Perú, que hemos tenido pena de muerte, fusilamiento, para delitos comunes. Entonces, como es la violación sexual seguida de muerte, el último ejecutado inclusive se llegó a entender posterior al tiempo que fue inocente. No era el culpable de aquella muerte de un niño, sino más bien el niño murió producto de un accidente vial y no de lo que se pretendió creer a través de los medios de prensa de aquella época, que hicieron toda una persecución, y que para variar la persona era una persona afrodescendiente, ¿no? En toda la época de los 70 con los 80. Bien, profesor, agradecemos bastante el día de hoy que nos haya brindado esta conferencia magistral. Ha quedado muy claro a través de las preguntas en el Facebook Live y en el Zoom, lo que es un tema
de vital importancia, que no es muy comercial, pero que sí es muy importante, que es los retos y las perspectivas de la investigación social, porque es un tema que es consecuencia de no tenerlo tan presente en las universidades y en la academia propiamente dicho, no tener tan presente a la investigación social que puede promover cambios y también un enfoque más realista de lo que está sucediendo en todo el contexto latinoamericano. Aprovecho la oportunidad también para invitar a todos los asistentes a nuestro próximo curso de criminología, que será dictado la próxima semana por el profesor Freddy Crespo, un enfoque más latinoamericano de lo que es la criminología. Están todos cordialmente invitados para participar en la próxima semana en el curso de criminología. Será dictado el miércoles 2, el jueves 3 y el viernes 4, y será la primera edición del curso Criminología. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y muchísimas gracias, profesor Freddy Crespo.